Hola estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a estudiar la intensidad de corriente eléctrica resolviendo dos ejemplos que traigo propuestos. Este tema, ¿verdad?, corresponde al curso de Física 2 y está acompañado de lo que es la velocidad de deriva y la densidad de corriente eléctrica. Vamos a hacer un repaso teórico de los conceptos básicos de estos tres elementos para luego resolver nuestros problemas propuestos. Tenemos el primer concepto, la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bien, en palabras sencillas lo definimos como un flujo continuo de cargas eléctricas en el tiempo que atraviesa una región. Tenemos en la figura un conductor, luego tenemos una región que la hemos ilustrado como esa lámina, un plano normal. Tenemos la sección normal o sección transversal y definimos entonces la corriente eléctrica como ese flujo de carga eléctrica. En nuestro caso convencional, la carga eléctrica está contribuida por los electrones, por lo tanto, es por eso que muchos textos definen la carga eléctrica como un flujo de electrones, lo cual es parcialmente cierto, puesto que en aceleradores de partículas vemos que hay, ¿verdad?, aceleración de protones, y esa aceleración de protones, al mantenerse constante en el tiempo, también se considera como corriente eléctrica. En sí, un concepto global es justamente este que estoy brindando: flujo continuo de carga eléctrica. La definición matemática la tenemos ahí. La intensidad es igual a la cantidad de carga de Q entre, ¿verdad?, el tiempo que tarda la carga en atravesar esta región, o sea, dt. Hemos utilizado el cálculo diferencial, puesto que esta expresión nos brinda el valor de corriente instantánea, o sea, la intensidad de corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Luego tenemos la velocidad de deriva. Esta velocidad está asociada al movimiento aleatorio de los portadores de carga y que generalmente se opone al campo eléctrico que produce la corriente. Recuerden que los electrones forman parte del átomo y la reunión de muchos átomos forman moléculas. Ahora, se ha comprobado que estas moléculas en sí, sin analizar su propiedad eléctrica, están en un movimiento aleatorio. Lo mismo sucede con los electrones. Los electrones están en un movimiento aleatorio, un movimiento sin ninguna dirección específica. Entonces, la velocidad de deriva justamente se asocia a este movimiento aleatorio de los portadores de carga, en este caso nuestros electrones. ¿Por qué decimos que se opone al campo eléctrico? Bien, recuerden que cuando estudiamos campo eléctrico, si la carga de prueba era positiva, entonces la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen direcciones iguales. Pero en este caso la carga es negativa, entonces el movimiento, o sea, la fuerza eléctrica, se opone al campo eléctrico. Por lo tanto, por la segunda ley de Newton, esta fuerza eléctrica va a acelerar a cada electrón en una dirección opuesta al campo eléctrico. Bien, si consideramos la velocidad de deriva, la corriente eléctrica se define como intensidad de corriente igual a los portadores de carga por unidad de volumen, por el área de la sección transversal del conductor, por la velocidad de deriva de cada uno de los portadores de carga, por la carga que llevan o que contienen justamente estos portadores de carga. Tenemos como tercer concepto la densidad de corriente. La definimos como la cantidad de corriente de un conductor por unidad de área. Y tenemos la expresión: densidad de corriente igual a intensidad de corriente entre el área dada. Entonces, esto a su vez es igual a los portadores
de carga por unidad de volumen, por la velocidad de deriva, por la carga de los portadores. Como la carga circula por un conductor es debido a electrones, entonces sustituimos la carga por la carga del electrón, la carga negativa, y obtenemos entonces estas expresiones. La intensidad de corriente igual a menos los portadores de carga por unidad de volumen por la carga del electrón, por el área, por la velocidad de deriva. El signo menos en esta expresión nos indica que la dirección real de la intensidad de corriente es opuesta a la dirección convencional. Ok, históricamente cuando comenzaron los estudios de la corriente eléctrica, los científicos pensaban que los portadores de carga eléctrica que circulaban eran los protones. Luego, con experimentos más precisos, lograron detectar que quienes realmente se movían eran los electrones. Entonces, eso viene a cambiar totalmente el asunto de las direcciones. Y entonces se maneja que la dirección real de la corriente es opuesta a la dirección convencional. Es por eso que la intensidad de corriente, al considerar la velocidad de deriva, lleva ese símbolo menos. Lo mismo pasa con la densidad de carga. Ese símbolo menos nos indica que la velocidad de deriva es opuesta al vector de la densidad de corriente. Muy bien, ya visto estos conceptos, procedamos a resolver los ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Un alambre de cobre, muy importante identificar el material, de calibre 18, o sea, un diámetro de 1.02 milímetros, transporta una corriente con densidad de corriente de 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Nos piden calcular dos cantidades. La primera, la corriente en el alambre, y la segunda, la velocidad de deriva en los electrones del alambre. Iniciamos a resolver nuestro problema con la identificación de los datos. Tenemos el diámetro del conductor, el diámetro del alambre, tenemos la densidad de corriente, nos piden la intensidad de corriente y luego la velocidad de deriva de los electrones en el alambre. Nuestro razonamiento consiste en lo siguiente para resolver el inciso A. Conocemos la densidad de corriente y también el diámetro. El diámetro nos permite calcular el área de la sección transversal del alambre, aduciendo que el conductor tiene forma cilíndrica, por lo tanto su área transversal es circular. Ahora, si conocemos la densidad y el área de sección transversal de la definición general de densidad de corriente, o sea, aquella que nos dice que la densidad de corriente es igual a la intensidad de corriente entre el área, vamos a resolver de esa expresión la intensidad de corriente, y este proceso nos conduce a la respuesta que estamos averiguando. Para el inciso B es un poco más complicado, puesto que tenemos que considerar propiedades químicas del cobre, porque para poder calcular esta velocidad de deriva necesitamos conocer la densidad de portadores de carga por unidad de volumen. Entonces, necesitamos conocer, además, para llevar a cabo este cálculo necesitamos conocer los datos químicos del cobre, en especial la masa molar y la densidad del cobre. Muy bien, estos datos los podemos obtener de una tabla periódica y luego, ¿verdad? Vamos a ver cómo procedemos para calcular este valor muy importante, como es, ¿verdad?, la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen. Una vez que ya conocemos esta cantidad junto con la densidad de corriente, podemos calcular la velocidad de deriva despejándola de aquella ecuación que relaciona la densidad de corriente con los portadores o la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen. Ok, pongamos en práctica esto que hemos analizado.
Vamos con el inciso A. Partimos de la definición básica de densidad de corriente. Densidad de corriente igual a la intensidad de corriente entre el área. A su vez, esto es igual, al despejar intensidad de corriente, esto es igual a la densidad de corriente por área. Sabemos que el área de un círculo, el cual hemos aducido que, ¿verdad?, nuestro conductor tiene un área de sección circular, es igual a pi diámetro al cuadrado entre 4. Sustituimos este resultado del área en la ecuación de la intensidad y tenemos entonces pi diámetro al cuadrado entre 4 por la densidad de carga. Perdón, la densidad de corriente. Lo único que nos hace falta ahora es sustituir datos y tenemos entonces la intensidad de corriente igual a pi por 1.02 por 10 a la menos 4 metros, que es el diámetro del alambre de calibre 18, dividido entre 4, y esto a su vez multiplicado por la densidad de corriente, o sea 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro cuadrado. Ok, realizamos los cálculos, entonces nos brinda una intensidad de corriente igual a 1.23 amperios. Partimos con la segunda ecuación para resolver el segundo inciso. Partimos de la definición de densidad de corriente desde la perspectiva microscópica, o sea, esto es igual, como los portadores ya hemos definido que son electrones, entonces la densidad de corriente es igual al negativo de la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen por la carga del electrón por la velocidad de deriva. Despejando velocidad de deriva de esta ecuación, tenemos entonces que esto es igual a menos la densidad de corriente entre la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen por la carga eléctrica del electrón. Vamos a determinar esta cantidad, la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen. Ahora asumimos que el cobre por cada átomo tiene un electrón libre. Estos electrones libres son los que circulan y ocasionan la corriente eléctrica. Entonces por eso hemos destacado esta igualdad. La cantidad de electrones por unidad de volumen va a ser igual a la cantidad de átomos por unidad de volumen. Por definiciones químicas tenemos entonces que esta cantidad de átomos es igual a la densidad por la constante de Avogadro entre la masa molar. Repito, la densidad y la masa molar lo podemos encontrar en cualquier tabla periódica. El número de Avogadro es una constante universal dada por 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, averiguando de una tabla de elementos químicos, tenemos que la densidad para el cobre es 8.96 gramos por centímetro cúbico, mientras que la masa molar es igual a 63.5 gramos por mol. Luego sustituimos entonces en la ecuación para calcular la cantidad de átomos por unidad de volumen y obtenemos entonces 8.47 por 10 a la 28 átomos por metro cuadrado. Importante, ¿verdad?, destacar que nuestra respuesta al introducir los datos que hemos investigado nos da del orden de 10 a la 22, pero está especificado por centímetros cúbicos. Para pasarlo a metros cúbicos, si sabemos que 100 centímetros es igual a un metro, entonces 100 centímetros al cubo va a ser igual a un metro cúbico. Entonces este resultado lo multiplicamos por este valor que acabamos de encontrar y obtenemos 8.47 por 10 a la 28 átomos por metro cúbico. ¿Por qué es importante denotarlos por metro cúbico? Recuerda que hemos calculado área y la vamos a utilizar también para calcular la velocidad de deriva de estos electrones y esta área está medida en metros. Muy bien.
Entonces tenemos que la cantidad de portadores de carga eléctrica por unidad de volumen es igual a 8.49 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Luego sustituimos en la ecuación que hemos despejado para la velocidad de arrastre o velocidad de deriva igual al negativo, ¿verdad? De 1.50 por 10 a la 6 amperios por metro por la cantidad N, o sea, la cantidad de portadores de carga eléctrica por unidad de volumen por la densidad, o mejor dicho, la carga del electrón. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Ok, realizamos las operaciones indicadas y nos brinda la respuesta que la velocidad de deriva es igual a menos 1.10 por 10 a la menos 4 metros por segundo. El signo negativo nos indica que la dirección de la velocidad de deriva es opuesta a la dirección del vector de densidad de corriente. Era lo que te indicaba anteriormente. Muy bien, procedamos a realizar un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, una corriente eléctrica en un conductor varía con el tiempo de acuerdo con la expresión. Intensidad en función del tiempo igual a 100 por seno de 120 pi por tiempo t, donde I se mide en amperios, o sea, la intensidad de corriente se mide en amperios y el tiempo se mide en segundos. Nos pregunta, ¿cuál es la carga total que genera esta corriente desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a 1 sobre 240 segundos? Nuestros datos son los siguientes. La intensidad de corriente en función del tiempo, 100 por seno de 120 pi por tiempo, y nos piden calcular la carga en el intervalo de tiempo dado desde 0 hasta 1 entre 240 segundos. Para razonar, y es necesario saber que vamos a partir de la definición general de intensidad de corriente. Luego resolvemos para la carga, el diferencial de carga, integrando la ecuación de la intensidad de corriente en los límites del tiempo señalado. Vamos a poner en práctica lo que acabamos de razonar. Por la definición general de intensidad de corriente igual a la derivada de la carga entre el tiempo, despejamos el diferencial de carga y nos da igual a la intensidad por el diferencial de tiempo. Integramos ambos miembros. Tenemos ahí integral del diferencial de carga igual a la integral desde 0 hasta 1 sobre 240 de la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Muy bien, hacemos la sustitución. La integral del diferencial de carga es igual a la carga. Y esto igual a la integral definida desde 0 hasta 1 entre 240 por 100 seno de 120 pi t dt. Ok, lo que hemos hecho aquí es sustituir la intensidad de corriente en la expresión dada. Integramos, salen de la integral las constantes y el seno de 120 pi t dt. Para resolver esta integral usa una sustitución simple y te encontrarás con el siguiente resultado, que la carga va a ser igual a 100 entre 120 pi por menos coseno de 120 pi por tiempo evaluado desde 0 hasta 1 sobre 240. Importante aquí que aquí el argumento de la función seno es una función con respecto al tiempo. Por lo tanto, es importante en este caso hacer la sustitución simple para poder integrar, no aplicando de un solo, ¿verdad?, la tabla de la derivada del coseno, sino teniendo cuidado del argumento. O sea, integramos el argumento. Luego, ¿verdad?, evaluamos con respecto a los límites de tiempo. 100 entre 120 pi por menos coseno pi medio. Recuerden, 120 pi entre 1 sobre 240
120 entre 240 igual a 1 medio, por eso tenemos pi medio más coseno de 0, puesto que al sustituir 0 con el tiempo, nos va a dar todo ese valor de 120 pi igual a 0. Ok, recuerden que la integral de seno es menos coseno, por eso tenemos los negativos y el positivo en el último miembro, porque menos por menos es más. Entonces tenemos que la carga total que circula por el conductor es igual a 100 entre 120 pi, sabiendo que el coseno de pi medio es 0 y el coseno de 0 es 1. Ok, con la calculadora obtenemos una cantidad más precisa. Entonces tenemos que la carga que circula por el conductor es igual a 0.27 coulombios, definido en estos límites de tiempo. Ok, esperando que hayas comprendido la temática, invitándote siempre que me escribas para resolver cualquier interrogante que tengas con respecto a la temática. Agradezco tu atención. Hasta la próxima.